Muchas gracias, presidenta. Señorías, comparezco para dar cuenta fundamentalmente, acercar el micrófono más, dar cuenta fundamentalmente del acuerdo alcanzado con los interlocutores sociales, con los sindicatos y con la patronal, tanto COE como CEPIME, y rubricado la semana pasada, sobre la modernización y refuerzo del sistema de pensiones, acuerdo que da cumplimiento a 12 de las 22 recomendaciones que el pacto elevó a su vez al Pleno del Congreso, y el Pleno del Congreso elevó al Gobierno en el octubre pasado. Antes de entrar a desgranar los elementos de este acuerdo, quería también darles cuenta de otra novedad muy importante. Como saben, en paralelo a la negociación con los agentes sociales, hemos estado ultimando y preparando el Plan de Recuperación y Resiliencia. En el Plan de Recuperación y Resiliencia hay un componente entero, el componente 30, dedicado a pensiones. Eso es así para España y para los distintos países porque el Plan de Recuperación y Resiliencia tiene que dar respuesta y acomodar a satisfacción de las autoridades europeas lo que se conoce como recomendaciones específicas de país. Es decir, el Consejo Europeo cada año a cada país le va indicando aquellos elementos en los que tiene que mejorar, reformar, para que su desenvolvimiento dentro de la Unión Económica y Monetaria sea verdaderamente funcional. Todos los países se han comprometido a que en el Plan de Recuperación y Resiliencia correspondiente se incorporen todos aquellos elementos que den respuesta a esa recomendación específica de país. El Consejo Europeo, tras dejar de aplicarse a partir del año 2017 la reforma del 2013 y suspenderse, planteó a las autoridades españolas que cuál era su marco de referencia a medio plazo ante este vacío para las pensiones. Es decir, no solamente el dejar de funcionar la reforma, digamos, la discontinuidad y el suspenso indefinido de la reforma del 2013 generó mucha incertidumbre a los pensionistas y futuros pensionistas, sino que además generó incertidumbre en nuestros socios europeos. Por eso, en el Plan de Recuperación y Resiliencia hay un componente entero que intenta recuperar toda la credibilidad perdida como resultado de esta reforma fallida del 2013. Pues bien, la Comisión Europea, al elevar las recomendaciones al Consejo Europeo, que tiene que resolver de forma inminente en los próximos días el Plan de Recuperación y Resiliencia, en este caso de España, concluye, describe, tengo aquí la página 289, que es el componente 30, es el último, concluye y describe los distintos elementos del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, los describe yo creo que muy bien, enfatiza, y eso es algo que es muy importante porque pone de manifiesto un cambio respecto a la situación anterior. Recuerden que la reforma del 2013 se cerró sin acuerdo, ningún acuerdo en el diálogo social y sin ningún intento de consenso en el Congreso de los Diputados. Constata la Comisión Europea la importancia de que las medidas que hemos incorporado al Plan de Recuperación y Resiliencia responden a las recomendaciones del Pacto de Toledo, acordadas con un gran consenso, como ustedes saben, ustedes mismos son protagonistas de ese consenso, en octubre pasado, y también reconoce, y es muy importante, la importancia que se dialoguen y se consensúen en el diálogo social. Finalmente, la Comisión Europea concluye que lo que les hemos planteado en el componente 30 responde a la recomendación específica de país de preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones que ha venido planteando a España en los últimos años.
Creo que esto es muy importante. Es muy importante porque al mismo tiempo que se alcanza ese acuerdo en el Pacto de Toledo, al mismo tiempo que se alcanza el acuerdo y el consenso que voy a dar cuenta en el ámbito del diálogo social, también con nuestros socios europeos, y espero que la semana que viene con el Consejo Europeo, hay un reconocimiento de que España ha abordado los problemas y los retos que supone el envejecimiento del sistema de pensiones de una forma adecuada. Porque el consenso, digamos, a nivel internacional y el apoyo internacional es algo también muy valioso, como se ha materializado a la hora de suscribir el Plan de Recuperación y Resiliencia. El trabajar en estas tres líneas en paralelo y hacerlas consistentes durante este último año, yo creo que es un éxito de todos, y hoy voy a dar cuenta de otro elemento del éxito, como es el acuerdo con los agentes sociales alcanzado la semana pasada. Porque yo creo que la experiencia que les estoy describiendo refleja hasta qué punto en un tema como las pensiones, donde se tienen que tomar planteamientos que afectan a tantísima gente y en horizontes tan largos de 30, 40 años, los consensos son fundamentales, los acuerdos bien engranados a los distintos niveles son absolutamente decisivos para que no ocurra lo que ocurrió con la reforma del 2013, que no tuvo prácticamente recorrido. Es muy importante que esto no vuelva a ocurrir, porque cuando se ponen en marcha reformas que dejan de aplicarse de forma casi inmediata, esto no solamente genera incertidumbre y desconcierto, sino que además supone un coste muy importante de credibilidad del país frente a las instancias internacionales. Con lo que estamos haciendo, y por eso doy cuenta específica del acuerdo de la Comisión Europea y los términos en los que está establecido, estamos recuperando mucha de esa credibilidad perdida, y eso es muy positivo para España. Como positivo es el acuerdo de la semana pasada, a las que le voy a dar cuenta. Antes de empiezo a utilizar el PowerPoint, quería darles también cuenta, como siempre hago, de algunos elementos informativos adicionales que hemos podido recabar, adicionales a los que les he presentado en otras ocasiones. Y eso es lo que llamo contexto y punto de partida. Nosotros hemos estado haciendo encuestas durante los últimos meses específicas para constatar algo que en ocasiones anteriores hemos discutido aquí y que hace tan relevante nuestro trabajo, y es que en los últimos años ha cundido el pesimismo en la ciudadanía sobre sus pensiones actuales y sobre todo sobre sus pensiones futuras. Y eso tiene como raíz fundamental la falta de acuerdo sobre el marco de medio plazo en el que nos tenemos que desenvolver. Esto que lo hemos visto en distintas encuestas se constata en una encuesta específica que hemos hecho nosotros y cuyo resultado les doy cuenta en este momento. Casi el 70% de las personas encuestadas creen que su pensión será menores a la actual, y solamente un 20% piensa, uno de cada 5 piensa que será igual a la actual. Este pesimismo, es decir, se da de bruces completamente con elementos centrales, fundamentales del acuerdo del Pacto de Toledo y de lo que estamos desplegando. Por tanto, yo creo que está, de verdad, debe estar en el ánimo de todos poner en valor lo que hemos acordado entre todos, lo que seguimos acordando entre todos, para eliminar esa incertidumbre y para que quede claro que con dos elementos fundamentales, la eliminación de los gastos impropios y la separación de fuentes, que ya hemos acordado en gran medida y seguimos acordando, y la revalorización de las pensiones con el IPC que se va a culminar en cuanto el texto llegue al Congreso, el texto que desarrolla el acuerdo con los agentes sociales y que a su vez responde a una de las recomendaciones fundamentales que ustedes nos hicieron. Con esos dos elementos tenemos que, entre todos, yo creo, transmitir la convicción
de que hemos incidido sobre los dos elementos fundamentales que están en la base de este pesimismo, que ya no más debería estar fundado. El segundo elemento que les quiero traer a colación es el de las previsiones. Hemos seguido manejando previsiones muy pesimistas. Aquí traigo las previsiones utilizadas la Comisión Europea en el EU Report, el reporte sobre envejecimiento del año 2018, el penúltimo, donde daba la estimación de que al 2050 la reversión del IRP y la supresión del factor de sostenibilidad, es decir, el dejar sin efecto la reforma del 2013, tenía un impacto de 6 puntos más de gasto en el 2050. Es este tipo de previsiones que se han hecho sin mucho rigor y necesariamente pesimistas y alarmistas, las que han alimentado esta inquietud en la sociedad. Y aquí simplemente reflejo de nuevo lecturas en los periódicos que siguen apareciendo de vez en cuando, con interpretaciones verdaderamente poco acertadas y desde ángulos inadecuados sobre cuál es la situación financiera de la Seguridad Social, más aún cuando veamos lo que hemos acordado y lo que estamos acordando en este fondo. Yo creo que la propia reforma del 2013 validaba el mensaje de que teníamos un problema gordísimo. Realmente, aquí traigo de nuevo el EU Report, el informe de envejecimiento del 2021, lo acaba de publicar la Comisión, donde ha revisado las estimaciones de lo que suponía la reforma del 2013, es decir, la puesta en marcha de la revalorización según un mecanismo de reequilibrio de la situación financiera de la Seguridad Social, con una revalorización del 0,25, 0,50, y el factor de sostenibilidad. En términos estoy simplemente dando datos de la Comisión, en términos del ratio pensión media sobre salario medio, lo que estima la Comisión es que ese ratio, que es un indicador de los más habituales para medir la suficiencia del sistema de pensiones, ese ratio que se situaba en el 66% de pensión media sobre salario medio en el año 2019, con la reforma del 2013 iba a ir decreciendo progresivamente hasta situarse en el 30% del salario medio en el año 2070, en un proceso progresivo. Básicamente quiere decir una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones durante este periodo progresivo a largo plazo del 40%. Esto es lo que dejó de aplicarse en cuanto se percibió la magnitud de lo que significaba, y que ahora la Comisión Europea en el informe del 2021 le pone números muy concretos, y esto es lo que estamos revirtiendo y, entre todos, reconstituyendo un modelo totalmente distinto. De hecho, y yo creo que este es un punto de partida muy importante, una de las cosas a las que nos hemos tenido que esforzar mucho con la Comisión es que nos encontramos con que en el informe anterior de la Comisión Europea del año 18, el informe de envejecimiento estimaba este incremento del gasto en pensiones por revertir el IRP y el factor de sostenibilidad en 5 puntos. De nuevo, estaba basado en estimaciones muy exageradas y muy pesimistas que habían sido aceptadas, digamos, por el Gobierno español. Nosotros hemos discutido intensamente con la Comisión estos escenarios, los hemos basado en estimaciones mucho más finas de la propia Seguridad Social y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y yo creo que ahora tenemos, afortunadamente, y esto es muy importante en todas las discusiones que tenemos con las autoridades europeas, que el Aging Report, que a su vez es el resultado del trabajo del Aging Working Group, del grupo de trabajo de envejecimiento, que a su vez alimenta al ECOFIN, es decir, es uno de los grupos que termina reportando al ECOFIN,
acaba de revisar su estimación sobre estos impactos y los ha bajado a 3,5 puntos, lo que nos da un escenario de 5 a 3,5 puntos, nos da un escenario con el que nosotros estamos bastante conformes y cómodos y nos permite tener una discusión mucho más, menos tensionada y mucho más abierta y con un marco de referencia de cifras consensuado con las autoridades europeas. Este es el marco general. Y quiero recordarles que este es el punto del procedimiento en el que estamos. Ustedes acordaron esas 22 recomendaciones, las elevaron al Gobierno, el Gobierno las ha estado concretando con los agentes sociales. La semana pasada esas recomendaciones las plasmamos también en el Plan de Recuperación y Resiliencia que enviamos a las autoridades europeas hace unos meses y que, como estaba explicado antes, la Comisión lo ha visto, ha hecho una valoración muy favorable. Y en paralelo hemos estado dialogándolo y acordándolo con los interlocutores sociales hasta llegar al acuerdo de la semana pasada y finalmente estamos ahora, lo hemos plasmado en un anteproyecto de ley que presenté ayer al Consejo de Ministros, que pasará los trámites adecuados durante el verano para que pueda llegar a la Cámara a principios de septiembre y pueda discutirse en la comisión correspondiente, que es la Comisión de Trabajo, Seguridad Social, Inclusión, Seguridad y Migraciones. Con esto se cierra el círculo en el cual el marco de referencia lo han marcado ustedes. Nosotros hemos hecho el trabajo con los agentes sociales y con las autoridades europeas. Les devolvemos un texto normativo para su discusión y aprobación en la Cámara y la expectativa es que podamos tener este proceso cerrado este año. Tanto con los agentes sociales como con las autoridades europeas, dada la magnitud de todo lo que estamos poniendo encima de la mesa y todos los elementos sometidos a discusión, hemos establecido un cronograma de discusión, digamos, de acuerdos que se extiende durante este año y el año que viene. Lo que traigo aquí a su consideración es el primer acuerdo. El primer acuerdo tiene, con los agentes sociales, algunos elementos ya cerrados y que se reflejan ya en un articulado concreto de la norma, y algunos otros que nos hemos puesto de acuerdo sobre los principios generales y tenemos que seguir cerrando algunos elementos adicionales durante los próximos meses. Y hay otros elementos que tenemos que realmente empezar a discutir con los agentes sociales para poder tenerlo el año que viene y poder traerlo a la Cámara en el curso del año que viene. Este calendario que hemos acordado con los agentes sociales a su vez también está reflejado en el cronograma del pacto del Plan de Recuperación y Resiliencia. De forma ilustrativa, aquí tienen ustedes sus recomendaciones y estas son marcadas específicamente aquellas recomendaciones que se ven que encuentran respuesta en el acuerdo con los agentes sociales. Estamos hablando de 12 de las 22, no voy a ir enumerándolas, simplemente lo reflejo en estas dos transparencias que tienen aquí. Y voy también a hacer referencia para que tengan claro dónde estamos desde el punto de vista del Plan de Recuperación y Resiliencia en los distintos elementos. Como saben, el Plan de Recuperación y Resiliencia está organizado por hitos que los países tienen que cumplir con un determinado calendario. Estamos en este acuerdo con los agentes sociales y con el anteproyecto de ley que traemos a colación, abordando 5 de estos hitos. El primero es la separación de fuentes de financiación de la seguridad social, que se empezó de forma muy clara, se abordó de una forma sustancial en los presupuestos generales del Estado por la asunción por parte de la Administración General del Estado
de casi 14.000 millones de gastos impropios, y el acuerdo es seguir avanzando en esta dirección en lo que queda, que ya es poco, en los próximos años de legislatura. Por lo tanto, son parte del acuerdo con los agentes sociales, donde se ha concretado todavía más este calendario y estos gastos impropios, y está reflejado en el anteproyecto de ley que llegará a la Cámara. El segundo punto es el del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, con el nuevo índice de revalorización que ustedes nos pidieron que trabajáramos y que acordáramos con los agentes sociales, y así hemos hecho. Está en el acuerdo y está en el anteproyecto de ley. El tercer hito del plan es el alineamiento de la edad efectiva de jubilación con la edad ordinaria. Está en el acuerdo en sus elementos de jubilación voluntaria y jubilación demorada, y también está plasmado en el articulado del anteproyecto de ley que traemos a la Cámara. El cuarto elemento es la sustitución del factor de sostenibilidad por un factor de equidad intergeneracional. Este nuevo mecanismo está acordado en términos conceptuales con los agentes sociales en el texto acordado. Su concreción final está en proceso de discusión y tenemos que seguir trabajando con los agentes sociales en los próximos meses, y hay un compromiso con un plazo fijado en el anteproyecto de ley. También el hito R3, esa es la jerga de la Comisión Europea, que es el nuevo sistema de cotización a la seguridad social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales. Están acordados los principios generales y plasmados en el acuerdo, aquí no solamente con los agentes sociales, sino con las asociaciones representantes de los autónomos. El detalle final sigue en proceso de concreción en los próximos meses y entrará en una reforma posterior normativa que nos hemos comprometido con las autoridades europeas a traerla a esta Cámara a principio del año que viene, del 2022, con el objeto de que la reforma entre en vigor en el 2023. Esta, por lo tanto, les da una fotografía integral tanto desde la perspectiva de los hitos del plan de recuperación como del acuerdo que estamos cerrando. Hemos cerrado con los agentes sociales y rubricado, y también cómo se refleja, en su caso, en el anteproyecto de ley. Voy a pasar ahora... Vamos a pasar ahora a... Voy a pasar a desgranar los distintos elementos con un poquito más de detalle. Antes de eso, quería recordar que el acuerdo que hemos alcanzado es el primero en 10 años, y también quería poner de manifiesto, porque es un elemento importante, que el punto de partida de España, y de nuevo traigo aquí a colación el Aging Report de la Comisión, porque ha actualizado todos los datos y los ha hecho homogéneos entre países. Este es el gasto en pensiones públicas por países en el año 19. Como ven, la mayoría de los países de nuestro entorno tienen un gasto superior al nuestro, algunos sensiblemente superior. Esto lo he contado yo varias veces, pero el que haya cifras actualizadas y homogéneas por parte de la Comisión Europea es bueno traerlo a colación y recordarlo. Y básicamente lo que pone de manifiesto es la importancia de lo que hemos acordado entre todos sobre los gastos impropios, porque si España no está por encima y claramente está por debajo de la mayoría de los países que tienen sistemas de seguridad social similares a los nuestros y que son comparables, no podemos poner aquí países anglosajones donde el sistema básicamente tiene un componente de capitalización muy fuerte, por lo tanto, pero países que tienen un sistema básicamente de reparto como el nuestro, tienen un gasto en pensiones más alto que el nuestro. Si por otro lado nosotros tenemos ya cotizaciones sociales muy altas y más altas que la mayoría de nuestros entornos, ¿cómo es posible reconciliar esto? Pues es posible reconciliar esto por lo que hemos explicado muchas veces y ustedes nos han pedido que arregláramos, por los gastos impropios. Porque claro, además de estos gastos en pensiones, con las cotizaciones sociales se están abordando y se han abordado a lo largo de muchos años políticas de distinta naturaleza, que ustedes además en el acuerdo las desgranaron en 22.000 millones de euros, que hacen que cuando se aborda, y esto hemos tenido que explicarlo muy bien a las autoridades europeas para que entendieran, con los niveles de ingresos actuales
y con el sistema que tenemos, y por eso es tan importante transmitir tranquilidad y certidumbre a los pensionistas. Tenemos un sistema cuyo punto de partida es sólido. Hay que abordar los retos del futuro, hay que hacerlo con tiempo y con inteligencia y a través de mecanismos que sean muy aceptables por todos y que solamente incidan en mecanismos voluntarios, pero es muy importante recordar siempre cuál es el punto de partida. También es importante recordar, al hablar de retos, dónde está el reto y cuál es el horizonte temporal que tiene. Mire, aquí son datos de la Seguridad Social, la proyección de altas de jubilación y las jubilaciones que se han realizado hasta el año 2020. Y como ven ustedes, tenemos un problema, por así decirlo, que se sitúa entre 2025 y 2050. Como ven, es el periodo en el cual aumentan extraordinariamente el número de altas y cómo después, a partir del año 2040, empiezan a bajar y si nos vamos a los años en torno a después de 2050, estamos en niveles similares a los actuales. Incluso, si siguiéramos, veríamos que incluso algo más bajos. Es decir, cuando miramos al futuro, tenemos un punto de partida muy sólido, y cuando miramos al futuro, nos encontramos que tenemos un problema coyuntural, pero como son los ciclos poblacionales de cierta extensión, que es donde tenemos que concentrar nuestros sistemas de financiación para el aumento que se va a producir en el gasto en pensiones en este periodo. Y esta es la dimensión futura sobre la que tenemos que operar y trabajar, y sobre la que ustedes nos mandaron un conjunto de recomendaciones y estamos dando satisfacción a ellas. Por lo tanto, punto de partida muy sólido y un problema acotado que lo tenemos aquí en este horizonte temporal que les estoy presentando en este momento. ¿Y cuáles son los acuerdos ya concretos? Primero, y muy importante, el elemento que transmite más certidumbre y que más consenso suscita entre todos, por supuesto, que es que los pensionistas tienen que tener asegurado en todo momento que sus pensiones se revalorizan y mantienen su poder adquisitivo, y además lo hacen con el índice de precios al consumo. Ya no pueden depender de que el gobierno de turno en unos presupuestos del Estado fije una cantidad u otra. Ya no pueden depender de, obviamente, una reforma como la del 2013 que les hacía y erosionaba su poder adquisitivo de una forma extraordinaria, porque se establecía un mecanismo para todos esos gastos impropios que no tenían que ver con las pensiones, se neutralizaban básicamente perdiendo poder adquisitivo. Con esto damos respuesta a la recomendación 2 y 15 del Pacto de Toledo y damos respuesta a el hito, la reforma 2A del Pacto de recuperación, el Fondo de Recuperación y Resiliencia, el Pacto de Resiliencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo. Esta es la fórmula concreta, de tal forma que todos los años los pensionistas sabrán que el 1 de enero se incrementarán sus pensiones de acuerdo con la inflación media a través del IPC registrada en el año anterior. Es así de simple y así de claro. Cada 5 años el Ministerio elevará un informe al Pacto de Toledo para que se constate que con este mecanismo, que es más o menos evidente, puede tener algún decalaje temporal, pero se constate y se pueda que se ha producido lo que realmente es el objetivo, que los pensionistas mantienen en todo momento su poder adquisitivo con este mecanismo. Segundo elemento, medidas para acercar la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. Con esto damos respuesta a las recomendaciones 6, 11 y 12 del Pacto de Toledo y también al hito 2B de la Comisión Europea. Yo creo que me parece que es importante aclarar desde el principio, porque a veces me lo preguntan, que la edad ordinaria de jubilación, la edad legal, que a veces se llama, en España es adecuada y en ningún caso, ni ustedes lo han planteado, ni nosotros no consideramos, debe ser considerada su modificación. Es una edad adecuada. El problema que tiene España
Y es aquí donde sí que tenemos que incidir a través de los mecanismos voluntarios que hemos acordado y que ustedes nos pidieron que desarrolláramos, es que tenemos una tasa de actividad, es decir, un mercado laboral con poca gente trabajando a partir de los 55 años. Si miramos este gráfico, lo que mide es por tramos de edad en el eje horizontal la desviación entre la tasa de actividad, es decir, el número de personas en el mercado de trabajo en cada franja de edad en relación a lo que ocurre en la media de la Unión Europea. Y como vemos, entre 25 y 54 años estamos un punto por encima de la media europea. A partir de 55 años bajamos entre 55 y 64 años a 2 puntos y por encima de 65 años, donde operan fundamentalmente los mecanismos de jubilación demorada voluntaria, estamos 4 puntos por debajo de la media europea. Es aquí donde tenemos la capacidad para incidir mediante mecanismos voluntarios para que la edad efectiva se vaya alineando con la edad real. Esto es lo que tenemos detrás y la referencia europea y otros estudios es muy relevante. ¿Qué es lo que estamos acordando y trasladando? Hemos acordado con los agentes sociales con todo detalle y hemos trasladado al articulado. Primero, mejorar la jubilación demorada mediante incentivos positivos. En segundo lugar, finalizar las cláusulas de los convenios que permiten, que impiden de alguna forma, esas cláusulas impidían la efectiva aplicación de la jubilación demorada. Y mayor flexibilidad y mejora de equidad en los coeficientes de jubilación anticipada, fundamentalmente los de jubilación voluntaria, pero también afecta a los de jubilación involuntaria. Son más flexibles y además se introduce una equidad al aplicarse sobre la pensión y no sobre la base reguladora. También incorporamos una mejora del tratamiento de la incapacidad temporal para mayores de 62 años. Pero claro, en este contexto en el cual estamos propiciando carreras laborales más largas, en línea con los países de nuestro entorno, a través de estos incentivos voluntarios, parece lógico que si a esas edades las bajas laborales son un poquito más largas, pues se compense a las empresas de alguna forma por ese elemento. Los incentivos de jubilación demorada. Aquí lo que estamos... Yo creo que esto es el resultado de una encuesta, aunque hemos también comprobado toda la esperabilidad internacional. En España hemos comprobado, aparte de comprobar que los incentivos que ya existen son prácticamente desconocidos, pero prácticamente desconocidos por todo el mundo que debería conocerlos, que está cercano a la de jubilación. Cuando les hemos preguntado y les hemos planteado dos alternativas a las personas que están justo en la edad próxima a jubilarse, les hemos planteado la posibilidad, si quieren una cantidad tanto alzado, digamos, de alguna forma lo que estamos haciendo aquí es la jubilación demorada voluntaria supone un ahorro para el sistema. Lo que estamos diciendo es ese ahorro para el sistema nos lo vamos a repartir entre el que realmente ha tomado la decisión de demorar y el propio sistema, que se refuerza desde el punto de vista de su sostenibilidad. Bueno, pues cuando planteamos dos alternativas, que es recibir un tanto alzado al que haya demorado año a año su jubilación de forma voluntaria, y la alternativa de recibir una pensión, un incremento mensual mayor en la pensión, como ven, en todas las edades, en todos los niveles de pensión y en todas las edades también, aunque no esté aquí, es abrumadora o es muy destacada la preferencia por el tanto alzado. Y eso es lo que hemos acordado. Hemos acordado con los agentes sociales que el pago único por un año de demora pueda alcanzar, depende obviamente del nivel de la base de cotización que tenga cada uno y también de los años de cotización, pueda llegar hasta los 12.000 euros al año, que es básicamente equivalente a un incremento de la pensión del 4% por año en todo su periodo de demora. Vamos a permitir, y así está en la norma que traemos a su consideración,
la combinación de los dos elementos. Puede tener una combinación de demora y de incremento, con lo cual pues uno elige la combinación que le parece más adecuada, aunque hemos percibido una cierta preferencia por la cantidad tanto alzada. También mejoramos las condiciones para empresas y trabajadores porque exoneramos de la obligación de cotizar por contingencias comunes a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria. Es un incentivo adicional. Como decía, para que esta cláusula, para que estos mecanismos de jubilación demorada sean realmente eficaces, las cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos tienen que acotarse muchísimo, porque si no dejamos de tener capacidad. Es decir, la capacidad de decisión que tiene una persona desde el momento en que su jubilación, la decisión de cuándo se jubila es un derecho, deja de serlo si en un convenio colectivo se decide lo contrario. Esto, aparte de que es una anomalía española, pues tiene fuertes críticas, digamos, de los especialistas a nivel internacional, como se refleja en el Consejo. Esta referencia a la OCDE que he traído aquí a colación. Hay más de 1 millón de trabajadores afectados por cláusulas de este tipo en 2021. ¿Qué es lo que hemos acordado? Lo que hemos acordado es que no será posible ejercer cláusulas convencionales de jubilación forzosa de trabajadores con una edad inferior de 68 años. Y por encima de dicha edad será posible solo si la persona que se jubila tiene derecho al 100% de la pensión y cada jubilación conlleva simultáneamente la contratación indefinida y a tiempo completo de otra persona trabajadora. Hemos establecido una cláusula de género, hemos acordado con los agentes sociales una cláusula de género, por así decirlo, de excepciones para sectores con baja participación laboral femenina, por debajo del 20%. Y en estos casos, y siempre que se verifiquen las condiciones señaladas para mayores de 68 años, la particularidad es que se podrá realizar la jubilación a una edad anterior y la contratación siempre que la persona contratada sea mujer. Este es el acuerdo sobre jubilación demorada y empiezo con lo que tiene que ver con la mejora de la equidad y la mayor flexibilidad de la jubilación anticipada. En el caso de la jubilación anticipada, yo ya lo he traído a colación, voluntaria, lo que constatamos es, primero, que la mayoría de las personas que se jubilan, eso ya lo he enseñado otro día, lo hacen estando en base máxima, los que están en base máxima de cotización, y después la concentración está fundamentalmente materializada justo a los... Estos son datos para el año 2019, en el primer momento que es posible, es decir, con 63 años. Esto refleja después las decisiones que, como saben, se van tomando porque tienes los mecanismos, digamos, los desincentivos van reduciéndose en el tiempo por trimestres y, por lo tanto, esas barras mayores trimestrales reflejan decisiones adicionales en trimestres posteriores. Por ejemplo, jubilarse anticipadamente no en 2 años, sino en 1 año, lo hace un 10% de las personas que lo hacen. Con este resultado, y mirando a la sostenibilidad del sistema y a intentar propiciar, y eso está en la memoria económica que acompaña el análisis y en todos los cálculos, propiciar pequeños cambios de comportamiento en el margen que agregados afecten de una forma sustantiva al sistema, lo que hemos hecho es crear un ajuste o, digamos, unos cambios en los coeficientes que incentiven y propicien demorar fundamentalmente unos meses para quien realmente quiera jubilarse anticipadamente, demorar esa decisión unos meses de tal forma que desde el punto de vista agregado, desde el punto de vista individual no cambia mucho, desde el punto de vista agregado tiene efectos importantes desde el punto de vista de la sustitución. Y esto es lo que son las ideas fundamentales del planteamiento, junto al elemento de equidad de que
claramente la base de cálculo, digamos, el coeficiente desincentivador se aplica sobre la pensión que uno va a recibir y no sobre la base reguladora. En la mayoría de los casos hay incluso penalizaciones menores de las actuales, lo vamos a ver a continuación. Se alinean, como he explicado, los desincentivos aplicables en pensión máxima de forma gradual en un periodo transitorio. Es decir, esto que vamos aquí lo vamos a desplegar en 10 años progresivamente. Es decir, vamos a llegar a este punto para que ninguna persona que esté en edad próxima a jubilar y que tenía ya pensado algún tipo de planteamiento se vea afectada o tenga que cambiar su planteamiento como resultado de este cambio de incentivos. Por eso lo desplegamos de una forma muy gradual, teniendo en cuenta que esto es una reforma a 30 años, es la forma adecuada de hacerlo. Se premian las cotizaciones en las carreras más largas, es decir, estas curvas que voy a enseñar difieren en función de las carreras profesionales. Y yo creo que esto es menos relevante. Vamos a ver cómo quedaría. Esta es la situación actual, es decir, los coeficientes actuales de desincentivación de la jubilación anticipada evolucionan por trimestres, como vemos, y con un horizonte de 2 años. Lo que tenemos en el eje horizontal son meses, y esta es la nueva curva que surge, que es continua y por lo tanto ya no tiene saltos trimestrales y genera, digamos, un cambio para cambiar este cambio de comportamiento en los primeros meses, pero después, digamos, excepto muy al final, es ligeramente menos desincentivadora de lo que es ahora. Este es un cálculo hecho para personas, digamos, trabajadores entre 38 y 41 años y medio cotizados, por coger una de las referencias que existen. Y muy importante y relevante recordar que estos coeficientes de facto para las personas que están en base máxima no son actualmente del 16%, sino que son del 4%, del 4,8%. Voy a pasar a explicar la separación de fuentes, que es otro de los acuerdos del Pacto de Toledo. Esta es la reforma 1 y también el hito 1 del Plan de Recuperación y Resiliencia. Ustedes nos pidieron que hubiera una imagen fiel en la seguridad social, de tal forma que todos aquellos gastos que han sido cubiertos durante los últimos años con cotizaciones sociales, pero que responden a políticas públicas de distinta naturaleza, sin duda legítimas, pero que tienen que ser sufragadas por los presupuestos generales del Estado, porque son decisiones de política que responden a iniciativas para mejorar o para incentivar determinados elementos en la contratación del mercado de trabajo, políticas activas de empleo, etcétera, subvencionar determinados regímenes. Es decir, la lista la establecieron ustedes. Nosotros con los agentes sociales la hemos afinado un poquito más, sigue estando en torno a los 22.000 millones, pero les recuerdo que ya desde el año 2021 en los presupuestos generales del Estado todos estos elementos que aparecen abajo están ya siendo sufragados no con transferencias de la Administración General del Estado a la Seguridad Social, y ya no son, digamos, no tienen que materializarse en créditos como era hasta ahora. Como digo, el compromiso con los agentes sociales es seguir avanzando en respuesta al Pacto de Toledo en esta línea. Ya queda, les recuerdo que el déficit de la Seguridad Social, que es el que deberíamos más o menos retornar cuando acabe todo el efecto de la pandemia, se cifraba en torno a los 18.000 millones de euros, 14.000 ya están cubiertos, nos quedan todavía un poquito, no mucho, pues digamos que hemos resuelto 4/5 partes del problema y nos hemos comprometido a digamos, cerrar todo en los próximos presupuestos, en los próximos 2 años. Yo creo que este sistema, y yo creo que esto es un planteamiento para el futuro que queremos traer que nos gustaría poder incorporar en el proceso legislativo. Yo creo que es bueno que una vez que esto es así, los nuevos compromisos de gastos ajeno a la seguridad social
requieran el acuerdo del Ministerio de Hacienda. Es decir, una vez que ya, digamos, este tipo de políticas que antes se iniciaban a veces desde los ministerios de Trabajo y del antiguo Ministerio de Trabajo y ahora de los dos ministerios que llevan este tipo de políticas, como se ha hecho, por ejemplo, es un buen ejemplo, es todo lo que hemos hecho durante la pandemia, son políticas que en un momento determinado hay que poner en marcha por coyunturas tan excepcionales como las que ha habido o por determinadas realidades del mercado de trabajo que requieren políticas públicas de gasto o de exoneración o reducciones de cotizaciones a la seguridad social. Este tipo de iniciativas que tienen un coste fiscal, una vez que ya no se sufragan dentro del subsistema de la seguridad social, que es lo que nos han pedido ustedes, si se acuerden, aunque la iniciativa sea de estos ministerios, el acuerdo, digamos, dado la implicación de gasto que tiene, y esto es algo muy razonable desde el punto de vista del rigor y la disciplina presupuestaria, requiera el acuerdo del Ministerio de Hacienda. Paso a continuación a el siguiente elemento del acuerdo con los agentes sociales, que es la cotización por ingresos reales de los autónomos, que también es el hito 3 del componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia. Esta es algo muy perseguido por los representantes de los autónomos durante muchos años y en general por todos. Es una anomalía del sistema las características del sistema de cotización de autónomos. Al cruzar con los últimos datos con la agencia tributaria, los datos de autónomos con los que tenemos en la Seguridad Social, hemos constatado lo siguiente, pues que algo más de en torno a un tercio y algo más de los autónomos tienen rendimientos negativos o no presentan declaración y cotizan a la Seguridad Social, es decir, rendimientos netos negativos, y como otro tercio, algo más de otro tercio, tienen rendimientos superiores a la base mínima. Es decir, la situación es muy heterogénea, pero como verán aquí de este gráfico, dominan ampliamente los rendimientos inferiores a la base mínima. Es decir, que la transición que se va a hacer progresiva a un régimen con ingresos reales, en principio, aunque da la opción a muchos trabajadores autónomos, a la mayoría de los trabajadores autónomos, a cotizar menos de lo que están cotizando en este momento. Luego, los ejes del acuerdo, como digo, este acuerdo no solamente con los agentes sociales, sino que a esta parte del acuerdo se han incorporado y se han adherido los representantes de las tres principales asociaciones de trabajadores, los trabajadores autónomos. Se implementará de forma gradual a partir del año 2022 y será efectiva en el 2023 con un periodo transitorio. Lo que se busca es mayor protección y la búsqueda de un equilibrio entre contributividad y eso se hará a través de un número de tramos. ¿Cuántos tramos? ¿Cuántos tramos existirán, digamos, por debajo y por encima de lo que es la base mínima actual? Pues eso es lo que tenemos que cerrar con los autónomos todavía. Nos hemos dado un plazo de unos meses. Yo creo que el abanico de opciones está relativamente acotado. El número de tramos que se establezcan por debajo de la base mínima será especialmente relevante para aquellos autónomos que tengan ingresos por debajo del salario mínimo, que son muchos, porque el salario mínimo y base mínima pues están más o menos alineadas. Hemos acordado que los autónomos puedan elegir su base de cotización en distintos momentos del año. Es decir, es verdad que los autónomos, sobre todo si hubiera muchos tramos, si hay menos tramos es menos relevante, pero si hay muchos tramos, los autónomos van estimando cuál va a ser su rendimiento neto al final del año y en función de eso pueden ir ajustando y lo pueden hacer trimestralmente como hacen ahora declaraciones. Eso va a ser un sistema muy sencillo y pueden modificar a su elección en qué tramo quieren cotizar durante el año y después, terminado el año, cuando llegue la hora de regularizar, pues podrán también tener opciones distintas de si quieren dejar a cuenta para el futuro o pueden. Estamos discutiendo con los autónomos un modelo que yo creo que va a ser muy flexible, se va a desplegar gradualmente
Así están todos los elementos del acuerdo y va a generar, pues yo creo que mucha equidad y sobre todo que un número también significativo de autónomos tengan pensiones y se beneficien más del sistema de seguridad social de lo que se benefician en este momento. El siguiente elemento es la sustitución del factor de derogación y sustitución del factor de sostenibilidad. Esta es la recuperación. Esto está en la recomendación 17 bis, indirectamente de la recomendación del Pacto de Toledo, y es la reforma 2D del Plan de Recuperación y Resiliencia. Yo creo que es conveniente recordar qué es lo que se está derogando con el factor de sostenibilidad. Yo creo que, sorprendentemente en su diseño, por eso yo creo que hay consenso de que este factor de sostenibilidad estaba mal diseñado y mal planteado, el factor de sostenibilidad vinculaba con la esperanza de vida. Cuando, digamos, los problemas de sostenibilidad en el sistema que plantea la esperanza de vida se resuelven, y eso lógicamente, con la edad de jubilación y haciendo que la edad efectiva se alinee a la edad legal. Y con esa vía es por la vía lógica con la cual, trabajando más y sobre todo si podemos hacerlo, parece que sí, con los números que nos salen hacia adelante, simplemente de forma voluntaria, con las posibilidades que da la profesión de cada uno, abordamos gran parte del problema de esperanza de vida. El otro problema, que es el que yo reflejaba al principio, es el problema que se plantea por esta jubilación tan intensa de una generación entre 1960 y 1975, que ha sido particularmente ancha. Pero después, como veíamos en las proyecciones y como salen las proyecciones del Aging Report de la Comisión, el problema vuelve otra vez a minorarse mucho y volvemos a una situación que no es muy distinta de la que hemos tenido en los últimos años. Bueno, pues a pesar de eso, el factor de sostenibilidad, tal como está diseñado la reforma del 13, suponía un recorte creciente de pensiones con una fórmula alineada con la esperanza de vida pasada y pasada en varios años, que debería haberse empezado a aplicar en el año 2019 y que supondría un recorte de pensión para un trabajador con una pensión. He hecho la simulación siguiente: para un trabajador con una pensión de 1.500 euros y que se jubilara a los 67 años, jubilándose en el año 30, en el año 50 y en el año 70, este sería el recorte en términos reales de su pensión de aplicar el factor de sostenibilidad. Esto es lo que estamos derogando entre todos. Y claro, como vemos en este, esto es muy importante, en este gráfico, el efecto es creciente en el tiempo y va afectando más a los más jóvenes. La forma en que está diseñado el factor de sostenibilidad hace que los que hoy son más jóvenes y empiecen a jubilarse, digamos, a partir del año 2050, que son personas dentro de 30 años, pues que ahora tienen 35 o 40 años, tendrían una merma en su pensión muy superior a la que tendrían las personas que se jubilan, por ejemplo, en el año 2030, que son personas que ahora pueden estar en torno a los 55 años o así, 57 años. Es muy importante entender qué es lo que estamos sustituyendo. Este mecanismo lo estamos sustituyendo y por eso es tan importante desde el punto de vista de la equidad intergeneracional, porque para un problema que se concentra en el tiempo, donde lo que yo he reflejado antes, se estaba aplicando este mecanismo, que es este factor de sostenibilidad. Ante la eventualidad de que en el periodo, y digo ante la eventualidad porque nosotros hemos hecho números y como está explicando, el punto de partida es un punto de partida muy sólido de pensiones, estamos tomando decisiones sobre la edad efectiva que tienen un efecto muy relevante desde el punto de vista de allegar mayores recursos al sistema, y además hay otros elementos adicionales pendientes para la segunda fase que generan también ingresos. Pero ante la eventualidad de que en el periodo
de mayor tensión que genera es la jubilación de esta generación, hubiera que llegar a ingresos adicionales, lo que hemos acordado con los agentes sociales es exactamente, yo creo que en este tema quiero transcribir exactamente los párrafos que están en el plan. Es decir, primero la sustitución y que exista un mecanismo que esté disponible para su eventual funcionamiento a partir del año 2027, que es cuando realmente tenemos nosotros acotado este mayor aumento de personas que se empiezan a jubilar. No en el año 19, como existía en el factor anterior, sino en el año, a partir del año 27. Este es el primer elemento del acuerdo. Hemos establecido un periodo para acordar este mecanismo con los agentes sociales que se extiende durante los próximos meses, teniendo en cuenta la pausa de verano, pero que vamos a empezar ya a continuar el diálogo con ellos en este momento. Quiero recordar, porque este es parte del acuerdo con los agentes sociales, que los agentes sociales en 2011 ya se pusieron de acuerdo de que existiera un mecanismo de este tipo. El mecanismo está acordado y pendiente de desarrollo en la reforma pactada tanto en el Pacto de Toledo como con los agentes sociales en el año 2011. Lo que ocurrió después es que en el año 2013, sin acuerdo con los agentes sociales y sin acuerdo en el Pacto de Toledo, se introdujo el mecanismo que acabo de explicar y que tiene esa naturaleza. Por lo tanto, el siguiente elemento del acuerdo es seguir, digamos, recuperar el concepto que existió y que se construyó hace 10 años. Y lo que dice, lo que hemos acordado sobre la naturaleza de este mecanismo de equidad intergeneracional está en los dos párrafos siguientes, que los dejo ahí, yo casi los podría leer yo, pero los pueden leer ustedes, los habrán leído probablemente todos ustedes. Y yo creo que lo que viene a plantear es lo siguiente. Ante la eventualidad, porque yo creo que cuando acordemos este mecanismo, como el problema está básicamente acotado y resuelto, pero tenemos que ser previsores y tenemos que tener todas las posibles opciones preparadas, ante la eventualidad de necesidad de llegar mayores ingresos al sistema y mayor esfuerzo de sostenibilidad en ese periodo, la discusión en ese momento y se podría ir revisando y se podría ir activando en función de variables y elementos que en este momento tenemos que estimar y no sabemos muy bien cuáles son. La realidad es que, y leo abajo la última frase, digamos, ello implicaría incorporar indicadores, voy a leer casi, en el conjunto que ofrezca una imagen más fidedigna del desafío para que el sistema supone el envejecimiento de la población y que, actuando de forma equilibrada sobre el conjunto de los parámetros del sistema, sirvan de base para un diseño de un nuevo mecanismo que evite hacer recaer en las generaciones más jóvenes el coste derivado de la llegada de la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más poblados, repartiendo de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema a largo plazo. ¿Cómo entiendo yo esto? Yo entiendo que, llegado el momento, y en su caso, y digo porque esto no es algo que haya que dar por garantizado, si hubiera que llegar nuevas fuentes de financiación al sistema, que en cualquier caso son pequeñas, muy pequeñas, quiero decir, porque los cálculos que les he presentado y que están en el Aging Report y con las otras decisiones que estamos tomando de acompañamiento a través de incentivos voluntarios son muy importantes, en su caso, la disyuntiva es: una situación de este tipo se paga con impuestos que lo pagan todos, o podría contemplarse la posibilidad de mecanismos más selectivos a la hora de llegar a las fuentes de financiación. Esto es lo que está planteando este acuerdo con los agentes sociales, y creo que es un elemento de reflexión muy importante que yo creo que trasciende, sinceramente creo que trasciende, y una sociedad madura tiene que tenerla, trasciende lo que estamos hablando de pensiones. Tenemos unas generaciones de jóvenes que tienen un nivel de precariedad y de tasa de desempleo muy superior a las que ha tenido una generación, por ejemplo, como la mía. Es una generación no muy ancha desde el punto de vista del tamaño que tiene el cohorte de población,
y que, como todos los ciudadanos hacemos, tendrá que afrontar el mantenimiento del un estado del bienestar en el que todos creemos extraordinariamente, que no solamente tiene como elemento central las pensiones, sino la dependencia, la sanidad, etc. A la hora de diseñar las políticas públicas de los próximos años, yo estoy convencido que, del mismo modo que en este momento ya nadie discute, pero hace unos cuantos años era raro oírlo, que la consideración de género es una consideración fundamental de justicia y de equidad que hay que incorporar en las políticas públicas, yo estoy convencido que con el tiempo, y por eso es bueno dejar un hilo del que tirar hacia adelante, y yo creo que es responsabilidad de todos plantearlo así, plantear este mecanismo de equidad intergeneracional va a ser un elemento que probablemente tenga también elementos de justicia y de equidad. Esto es lo que hay detrás del acuerdo y nada más que eso. Es un concepto que se ha reflejado de esta forma, es un concepto que se ha reflejado en estos términos en el acuerdo que hemos firmado con los agentes sociales, con los sindicatos y la patronal la semana pasada, que arranca del acuerdo del 2011, que está derogando un factor de sostenibilidad del 2013 mal diseñado, que genera unos recortes probablemente innecesarios de pensiones, porque probablemente estén atendiendo a otro tipo de consideraciones o a problemas de percepción errónea de un problema, que es permanente, era permanente y se extiende indefinidamente en el tiempo y afecta fundamentalmente a los jóvenes. Y frente a eso, lo que planteamos es este concepto, digamos, de cómo deben abordarse los problemas de financiación o cómo debe incorporarse este elemento de equidad intergeneracional en la posible solución de un problema que al día de hoy no tenemos ni siquiera cuantificado adecuadamente y que, ya digo, con las decisiones que estamos tomando entre todos en este momento y con el punto de partida sólido que tiene el sistema una vez eliminados los gastos impropios, tenemos tiempo y tranquilidad para ir viendo cómo se van desplegando nuevos elementos. Hay algunas otras medidas de mejora en el acuerdo. Una es la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, aquí, que es una recomendación suya que nos hicieron, la hemos acordado también con los agentes sociales, que están lógicamente muy interesados, porque a todos nos interesa que la seguridad social, que es el mecanismo administrativo, digamos, es la instancia administrativa que gestiona las pensiones y muchas otras y muchísimas otras elementos del estado de bienestar. Miren ustedes, si no, durante la pandemia, lo que ha hecho la Seguridad Social en el ámbito de los ERTES, en el ámbito de los autónomos, en el ámbito de la incapacidad temporal. El sostenimiento, digamos, es tan difícil por parte, como ha sido la pandemia, se ha hecho una parte muy importante como resultado de esta institución. Bueno, pues esta institución debe mejorarse desde el punto de vista tecnológico, organizativo y administrativo para que cumpla sus funciones de una forma más plena. Esto, que es lo que nos pidieron ustedes, también está en el acuerdo. Nos hemos dado un plazo de 6 meses para abordar el marco regulador del acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho. Lo vamos a hacer con los agentes sociales en los próximos meses, en paralelo con el elemento anterior que les he explicado. Y también vamos, en el plazo, en este caso de 3 meses, a abordar el problema de la cotización de los becarios, que yo creo que también en el ámbito del diálogo social llegaremos a un acuerdo. Y con esto concluyo. El acuerdo alcanzado con los agentes sociales, una vez desgranado ante ustedes los distintos elementos, comprobarán que es extraordinariamente extenso y profundo, que aborda cuestiones de naturaleza muy compleja, que aborda incluso por primera vez temas que llevaban décadas sin ser abordadas, como el asunto de que los autónomos coticen por sus ingresos reales. Cumple con, como he dicho antes, 12 recomendaciones de las 22, el resto seguimos trabajando y irán llegando nuevos elementos a esta Cámara y a esta Comisión. Y cumple la mayoría de los compromisos ya del componente 30 del Plan de Recuperación de Resiliencia. Despeja fundamentalmente las incertidumbres que generó la reforma del 2013 y sobre todo la ausencia y el vacío en el que hemos trasladado, la sensación de vacío a los pensionistas y futuros pensionistas, y aborda claramente los problemas del reto demográfico en distintas líneas.
Lo más importante en esta revalorización es la revalorización de las pensiones y el mantenimiento del poder adquisitivo. Esto es lo que asegura la suficiencia de las pensiones fundamentalmente, y lo hacemos con una fórmula sencilla, clara, que va a tener todo el mundo y que va a despejar cualquier duda indefinidamente sobre cómo van a evolucionar las pensiones de los pensionistas actuales y futuros. Se fortalece extraordinariamente la estructura financiera de la Seguridad Social con un reconocimiento por la Administración General del Estado de gastos impropios que superan el nivel de déficit de la Seguridad Social de partida. Trabajamos, yo creo, y esto es moderno, alineando incentivos para que la edad efectiva de jubilación siga aumentando, y damos más flexibilidad donde ahí se puede dar en la toma de decisiones. Y finalmente incorporamos mecanismos de equidad y sostenibilidad al sistema, como la cotización de los autónomos por ingresos reales y este nuevo concepto que tenemos todavía que terminar de parametrizar sobre el mecanismo de entidad generacional. Muchas gracias, presidenta, señorías.